Efesios capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque en medio de esta lucha, en medio de esta situación que nos encontramos hoy, haznos recordar qué es lo que tú, Señor, has hecho por nosotros, quiénes somos en ti y cómo podemos, Señor, salir victoriosos en medio de cada circunstancia. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartirte tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos terminando este libro de Efesios y el texto nos lleva ahora a un momento final en la vida de Pablo. Recordemos que Pablo está en la cárcel por 2 años y en medio de esta situación él está enfrentando una lucha y les hace recordar a todos que hay una lucha en contra de las tinieblas, ¿no? Por eso el título es Luchando en contra de las tinieblas. Pero a la vez, esta última parte está dividido del 10 al 20, la armadura espiritual frente a nuestra lucha espiritual, del 14 al 15 la armadura espiritual de protección. Luego vamos a ver del 16 al 17 la armadura espiritual de defensa y del 18 al 20 la armadura de Dios puesta en acción por medio de la oración. Luego viene la conclusión de la carta que vendría a ser: Pablo envía a Tíquico y Pablo luego se despide. Vamos a ir leyendo ahora. Por último, dice Pablo, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Por último significa, ya está cerrando su carta, ya nos ha hablado esta diferencia entre todas las cartas de la prisión. Se dice claramente que si Efesios no existiera en el Antiguo Testamento, dejaría un gran vacío. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Romanos es la carta más, diríamos, sistemática o más ordenada o teológica que se la puede llamar de Pablo, esta carta es muy reconciliadora. Esta carta muestra la unidad en el cual el cuerpo de Cristo debe de vivir. Esta carta muestra misterios como la unidad entre el pueblo de Israel, el pueblo escogido, y los gentiles. Y esta carta también ayuda a entender cómo podemos enfrentar circunstancias difíciles por estos maestros gnósticos que venían tergiversando la doctrina. Y encima de toda esta filosofía que venía, Pablo les dice: recuerden algo. Recuerden, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. No sé si lo pueden entender, pero la palabra fortalezcanse habla de el esfuerzo que tú puedes hacer. O sea, lo primero ante la batalla espiritual es que el creyente permita que la fortaleza del Espíritu Santo venga de forma continua sobre su vida. O sea, no es algo que en tus propias fuerzas, pero sí debes de fortalecerte. Recuerden que cuando habla de la armadura de Dios, es su armadura, no es la nuestra. Así que hay que ver muy bien este detalle. Nuestra victoria al final va a ser siempre en Él, en nuestro Señor. Pero nosotros debemos de cooperar. O sea, si bien es cierto, es su armadura, si bien es cierto, Él ya exhibió públicamente a Satanás y sus demonios en la cruz, Él dice que también tienes que fortalecerte. O sea, ahí está la parte humana. Dios venció, sí, pero tú tienes una batalla. Tú tienes que fortalecerte en Él. Tú también tienes que hacer algo. Y el versículo 11 sigue en estos imperativos, porque fortalezcanse, pónganse, son imperativos en nuestro idioma. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pregunto, el texto dice: ¿cuántas partes de la armadura de Dios deberíamos de vestirnos o ponernos para hacer frente a las artimañas del diablo? Pues toda, no es una parte, y vamos a ir desarrollando de qué se trata la armadura, pero el hecho de tener toda la armadura es para hacer frente a las artimañas, a la astucia, a los planes
que el diablo tiene en contra tuya. Y Pablo va a hablar claramente esto. Miren, tienes que entender un principio cuando está hablando aquí de forma imperativa. La presencia de que ahora somos el nuevo hombre no implica la eliminación completa del viejo hombre. No sé si me entienden este punto, ¿no? Porque ya he nacido de nuevo, ya las cosas viejas han pasado, soy una nueva criatura, pero ¿sabes? El viejo hombre, el Adán, no sé si lo quieren llamar, dentro de ti sigue viviendo. Como decía Martín Lutero, ¿no? Pensé que en el bautizo el viejo hombre se iba a ahogar y morir, pero el desgraciado sabía nadar y volvió, se salió, seguía. Algo así, si me entienden, hay que entender. Y una vez que uno se decide seguir a Jesús, créanme que la mayoría de veces la guerra, este conflicto, esta batalla se intensifica. No es que va a disminuir, no es que ahora tengo a Dios en mi favor y voy a salir victorioso, no, se intensifica. Porque el momento que tú decidiste seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Satanás, el diablo, las huestes malignas te declaran la guerra. Es por eso que pareciera que todo se va en contra. El momento que yo quiero afirmar mis pasos con el Señor, vienen los problemas, surge por aquí, surgen por allá dificultades. Así que tengan presente esto. Ahora, si Satanás obviamente no nos puede apartar de ser salvos, porque no lo puede hacer, Romanos claramente dice, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, procurará mantenernos espiritualmente derrotados y en silencio. Si bien es cierto, Él no puede hacer nada para quitarte del amor de Dios ni de la salvación, entonces su objetivo va a ser verte triste, amargado, enojado, derrotado, o callarte por completo, anularte, porque va a llegar el momento, de repente tú vas a sentirte avergonzado de predicar o decir soy hijo de Dios, porque te ha tentado y tú has cedido a la tentación. Dices, mejor no hablo, mejor no digo nada, porque la gente va a decir cómo eres cristiano y sigues viviendo así. ¿Y quién ha permitido esto? Bueno, el enemigo o el ser humano, como hablaba el domingo, es atraído y seducido, pero Satanás sigue tentando. Seguimos en esa guerra. Así que vamos, pónganse toda la armadura, pero para hacer frente a las artimañas del diablo. Y hacer este frente, en el griego es un término militar para mantener la posición, ¿ok? Y ojo con esto, ¿no? Hacer frente a las artimañas del diablo no se debe tergiversar ni malinterpretar, porque no sé si han pasado más o menos 20 a 25 años, estoy recordando, surgió un tema de la guerra espiritual, donde muchos pastores dijeron, vamos a guerrear y vamos a hacer frente a las artimañas del diablo, y se vestían de comando. Algunos salían en helicópteros a ungir la ciudad, ¿no? Agarraban flechas. Algunos pastores salían con su comando, sus cascos, a predicar, a hacer la batalla espiritual. ¿Será eso lo que está queriendo decir Pablo? Absolutamente, en el contexto, no. ¿Cuál es una imagen que nos ayuda a entender las artimañas del diablo? Nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen Lucas, el capítulo 4, desde el 1 al 13, van a ver que Él en el desierto sufrió el ataque de esas artimañas. ¿Y cuáles fueron esas artimañas? 3 puntos. ¿Recuerdan? Dile, si estaba de hambre, dile a esa piedra que se convierta en pan. Muy astutamente. Y ojo que Satanás sabe la palabra, porque él agarró versículos bíblicos, le dijo, mira, esto es lo que dice. Y el Señor le dijo, no solo de pan y de pan. ¿Con qué le respondió? Con la palabra de Dios. Luego, ¿se acuerdan? Lo llevó a ver todo el reino del mundo. Le dijo, mira, yo te doy esto si tú me adoras. ¿Y qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios solo adorarás. Luego lo llevó a la parte más alta del templo
¿Y qué le dijo? Lánzate. Otra vez usó la palabra. Dice la Biblia que va a mandar sus ángeles y lo salvarán. Miren que Satanás se sabe la Biblia. Y si Satanás se sabe la Biblia, usa la Biblia para su favor, ¿con cuánto más nosotros deberíamos estar conociendo la verdad? Porque astutamente nos pueden engañar, nos pueden confundir. Ahora no estoy hablando que Satanás va a venir con sus cachos, ojos rojos y su cola y te van a decir, no, pueden usar instrumentos que están a su disposición. ¿Y quiénes son esos instrumentos? Quizás puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero que no teme a Dios, no tiene el Espíritu Santo. Quizás puede ser papá o mamá que no tiene el Espíritu Santo, o algún hermano o hermana tuya, el vecino. Y aún estos instrumentos son para que el cristiano ande en derrota y desanimado. Pero la esperanza, la idea que el Señor nos da es sencillo. Tú también tienes que conocer la palabra. Jesús venció con la palabra de Dios las artimañas. El error se debe de vencer conociendo la verdad. Así que el Señor enfrentó esto. Recuerden que Satanás usa muchas acechanzas: la desunión, el pecado personal, los falsos maestros, el desánimo, la apatía. Hay muchas cosas que va a usar para desanimarnos a cada uno de nosotros. Pero recuerda también el sufrimiento. El sufrimiento ha paralizado a muchas personas en su vida cristiana, en no poder resolver este problema. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, permite que yo sufra? ¿Por qué, si Dios es tan poderoso, por qué no elimina el sufrimiento de mi vida, o de las personas, o del mundo? Ha paralizado con esta pregunta, cuando hay respuestas. Esa es una parte de la teodicea, y que ya lo hemos estudiado antes, y si no, pues revisen, googleen, ahora es, ¿no?, la teodicea de Dios, y vas a ver una respuesta certera. Miren, la humanidad caída, y aún la humanidad redimida que vendríamos nosotros, enfrenta una naturaleza pecaminosa. Satanás tiene esta ventaja: un sistema del mundo caído, un ataque del maligno. Todavía estamos enfrentando estas cosas, como dice Efesios 2:3 y Santiago 4:1 y 4:7. Pero la batalla comienza, ¿sabes dónde, hermano? En la mente. Y ahí rápidamente se mueve a esas acciones pecaminosas. La batalla está aquí. Y tenemos que salir victoriosos y adelante frente a esta batalla que enfrentamos todos los días. Versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora, aquí hay interesante, porque algunas personas dicen que estos poderes o estas potestades son los gobiernos, son los imperios, el imperialismo. No tiene nada que ver. En el contexto con los gnósticos había un tipo de aeones que ellos creían que son seres espirituales o ángeles que tenían niveles superiores el uno del otro, y en lo cual una persona, en base al conocimiento, podía pasar a estos niveles. Como Pablo se está dirigiendo a esta iglesia que está siendo atacada también por el gnosticismo, les dice: sí hay este tipo de niveles de seres angelicales que son diferentes: poderes como autoridades, potestades que dominan las tinieblas, fuerzas espirituales. Todo eso son niveles. Pero frente a todo esto no hay problema, porque el cristiano puede y debe y tiene toda la autoridad de vencer. Pablo, ya en 2 de Corintios, si leemos capítulo 10, versículo 3 al 4, dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O sea, la batalla espiritual, la batalla contra estos seres, es algo real. Y tú no estás peleando al final contra seres humanos. Al final, ¿contra quién estás peleando? Contra seres espirituales. O sea,
¿podemos ver a esos seres espirituales? ¿Los podemos oler? Porque tú entras y dices, acá huele raro, ¿será a demonio? No. ¿Los podemos tocar? Entonces, ¿a quién vemos? A los seres humanos. Y pensamos que ellos son los responsables. Hay que entender claramente la batalla espiritual. Es decir, los creyentes debemos recordar que el problema es el pecado, el problema es el mal, el problema es Satanás y no es contra seres humanos. Y esta es una parte muy importante que hay que recordar porque, bueno, hay opiniones y hay opiniones que dicen que si la política mejoraría en nuestro país, si surgiera un presidente diferente, se acabaría el problema del mal, del sufrimiento. Bueno, si hubiese una buena economía, las cosas serían mejor. O aún desde una perspectiva psicológica, se podría decir, mira, si el ser humano se entiende, se comprende y usa estas técnicas o este tipo de terapia puede mejorar. Miren, al final el pecado llega y es el centro de todos los problemas del ser humano. ¿Cuál sería la medicina? La suficiencia de Cristo. Solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Solo Dios puede hacer el hombre feliz, como decía esa canción. Solo Dios puede transformar una familia, una persona, una nación. No luchamos contra personas, luchamos contra poderes espirituales. Detrás de todos estos movimientos que surgen, sean políticos, sean liberales, detrás de esa filosofía que destierra a Dios como el centro de la vida, está Satanás actuando. Detrás de esas religiones y sectas que confunden al ser humano, está Satanás actuando y obrando. Así que, ¿cómo podríamos vencer esto? Pablo nos dice, pónganse la armadura. Piensen, no es. Algunos tienen problemas y dicen, es que mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. El problema no es tu papá, tu mamá, el problema es que no estás entendiendo que hay una batalla espiritual y no es contra tu papá o tu mamá o tu pareja o tu hermano. No estás usando las armas que son espirituales, que Dios te ha dado para derribar toda fortaleza. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Bueno, Pablo nos va a explicar. Versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Mírese, toda la armadura, porque va a llegar el día malo. Vas a tener días malos, vas a tener días difíciles que vas a decir, no te explicas por qué está pasando esto, por qué me está pasando esto. Pero en medio de esos días malos tú vas a poder resistir firme. ¿Por qué? Por la única razón que tú te has puesto la armadura. Cuando tú no te pongas la armadura, no piensas que vas a poder resistir. Por eso, como les digo, hay cristianos derrotados y siempre están llorando y siempre están deprimidos y siempre están con tristeza porque no están entendiendo que hay una lucha espiritual y que Satanás lo único que quiere es verte de esta forma. Pablo va a usar la imagen de un soldado romano porque eso es su contexto. Y por eso que yo tengo esta imagen de un soldado romano, porque es una lucha. Pero esa idea de la armadura no comienza con Pablo. Vamos a ver Isaías 59 y 17, dice, se pondrá la justicia como coraza. Ojo, la justicia como coraza. Y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Y se vestirá con ropas de venganza y se envolverá la manto de sus celos. O sea, como les dije al principio, esa armadura no es de nosotros. Esa armadura ¿de quién es? Del Señor en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, esa armadura del Antiguo Testamento, tú hoy te la puedes poner. ¿Pero qué es? La armadura completamente, que la vamos a ir desglosando más adelante, y el propósito es que para cuando llegue ese día malo puedas resistir. Y ahí va el asunto, que muchos de nosotros y muchos cristianos no entienden que estamos en una batalla continua. Algunos dicen, no, yo ya entregué mi vida al Señor, ya estoy bien.
No, ahí es el comienzo de la batalla, no es el final, es el comienzo. ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, hermano, Satanás, los demonios son espíritus y los espíritus se cansan, no se cansan. Nosotros sí dormimos, mientras dormimos ellos están, ¿cómo voy a molestar a Diori mañana? Por aquí venció, ¿no? A Cris, ¿cómo la hago caer mañana? ¿Cómo hago con esta? O sea, ese es su único trabajo. Y especialmente aquellos que están afectando su reino, especialmente aquellos que están predicando, aquellos que han decidido poner su mano en el arado y no mirar atrás, que quieren contribuir en la obra de Dios, que quieren contribuir en el avance del reino. Miren, en una guerra, en la estrategia, ¿a quién deberíamos eliminar primero? Al soldado que se ha ido allá y no quiere saber nada de la guerra, se ha refugiado, no hace nada. No, al que está batallando, al que está adelante, el que está poniendo la fuerza, la energía. Pues tienes que entender que estamos en una lucha. Ojo, que los cristianos pueden dañar o perder la paz, su confianza y ministerio muchas veces, ¿sabes? Por la ignorancia. Porque piensan que no estamos en una lucha, o por la negligencia, porque no se están poniendo la armadura de Dios, o el pecado, porque has cedido a la tentación. Y es el momento que tú pierdes tu paz, y es el momento que tú pierdes tu confianza en el Señor, es el momento que hasta tu ministerio, aquello que el Señor te lo dio, se pierde. Así que Pablo dice, para que cuando llegue el día malo, ustedes puedan resistir hasta el fin con firmeza, para que cuando vengan las situaciones difíciles. Ahora, esta situación difícil no es que, oye, perdí la combi, ahora voy a llegar tarde al trabajo. No. Son frustraciones, son muchas veces el riesgo que puede causarte la felicidad para toda la vida. Problemas que tú no has originado. Solo recuerda que cuando venga el día malo puedas resistir hasta el fin con firmeza. Y esta palabra firmeza, ¿cómo podemos resistirla? ¿Por medio de qué? Del conocimiento del Evangelio de los creyentes, por medio de la posición de los creyentes en Cristo, porque tú estás en las regiones celestiales, por medio de la aceptación de los creyentes de la morada del Espíritu Santo. Es mayor el que está en ti que el que está en el mundo, y la implementación sobre los creyentes de la armadura provista. Es decir, que esas 4 cosas recuerda. Tú ya conoces el Evangelio, tú sabes cuál es tu posición, tú aceptas que eres templo del Espíritu Santo, y ahora tienes que también ponerte la armadura de Dios. Y recuerda que la decisión al final decisiva y las acciones de los creyentes son muy importantes. Esto lo voy a pasar, pero lo pueden leer porque no va a alcanzar el tiempo, con textos, o le pueden tomar foto. La firmeza, la gracia, la firmeza en el Evangelio, en el valor, el poder, en la fe, en la libertad cristiana, en la unidad cristiana en el Señor. O sea, hay muchas formas de que nosotros podemos estar firmes en medio de la batalla espiritual que podamos enfrentar. Así que vamos al versículo 14 y vamos a ir desarrollando la armadura. Versículo 14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. El cinturón era este cinturón que yo estoy mostrando, que se ponían los soldados, como todos usamos una correa, algo así, ¿no? Pero ¿por qué era importante la correa? ¿O por qué es importante hasta el día de hoy la correa? ¿Por qué creen? Para que no se caiga el pantalón. A algunos, ¿no? A algunos la correa la tienen que abrir un hueco más para, ya no. Pero ¿por qué? En ese contexto, la correa era importante porque había esa unión, miren, entre la parte de la coraza y lo que tenían, con la parte de abajo para estar listos para la batalla. Y por eso dice la coraza de la verdad. La verdad es tan importante en la unión en la que nosotros podemos tener también en Cristo, porque en Cristo nosotros debemos de vivir en veracidad. Y eso es lo que va a importar al final del día, en qué nos agarramos. Y luego dice la coraza,
Esta es la coraza, la que ustedes ven que usaban los soldados romanos. Algunos dicen que no tenía protección en la parte de atrás porque era importante que estés de frente en la batalla y nunca des la espalda, porque si dabas la espalda en la batalla inmediatamente podías quedar desprotegido. Pero así es la forma que ellos se ponían, la coraza y el cinturón. El cinturón de la verdad era tan importante para el soldado. Versículo 15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Esos calzados eran este tipo de sandalias, sayonadas, chancletas, hojotas, no sé cómo lo quieras llamar, pero deberían de ser fuertes. Es cierto que después los romanos se les atribuyó tener los mejores calzados de toda la historia, porque enfrentaban situaciones difíciles y ellos tenían que ir bien calzados. Era importante para presentar una buena batalla y ellos las usaban de esta forma para poder caminar o enfrentar cualquier circunstancia. Versículo 16, además de todo esto, ya viene las de defensa, las armaduras, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esos escudos eran normalmente de cuero, algunos usaban un poco de madera para protegerlo y acero alrededor, y algunos, la mayoría dice que lo usaban con cuero, atrás un poco de madera, y el cuero lo ponían a remojar. ¿Por qué? Porque cuando lanzaban flechas, y esas flechas eran con un tipo de aceite o petróleo, lo mandaban, entonces ese escudo podía protegerlas de esas flechas encendidas, y eran grandes, entre 60 a 70 centímetros, ¿no?, de largo, para proteger el cuerpo. Cuanto más largo, mejor el de los romanos. Versículo 17 dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, Pablo va a definir algunos puntos y yo me voy a explicar, pero yo quiero describir primero la armadura. El casco de la salvación era este tipo de casco que ellos usaban, obviamente, para protegerse de la cabeza, pero lo llaman el casco de la salvación, y la espada. ¿Y qué lo llama? La espada del Espíritu. Todo esto era lo que componía el cuerpo, o sea, digamos, la armadura de un soldado romano. Pero ¿cuándo deberíamos de usar estas armas defensivas? ¿Cuáles son nuestras armas defensivas? El escudo ¿de qué? De la fe. El casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuándo deberíamos de usar esto? Ojo que los primeros que yo dije, ¿cuál era? El cinturón, la coraza y el calzado. Miren, obviamente deberías estar puesto con esto. Todo soldado debería estar puesto. Lo demás tenías que tomarlo en el momento de la batalla. El escudo, el casco y la espada. O sea, los soldados no andaban con su casco o dormían con casco. No, pero sí podían dormir con su coraza, su justicia, pero podían. Pero con el casco no dormían, ni tampoco con la espada, ni tampoco con el escudo. Pero lo dejaban a un costado en el momento que se necesitaba. ¿Y cuándo lo necesitaban? En la batalla. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo necesitaremos usar el casco, el escudo o la espada? Yo diría, hermanos, cuando estés triste. ¿Cómo así? Cuando estés triste, recuerda de la salvación, el casco de la salvación. Cuando estés triste, usa la fe, usa la espada del Espíritu. Cuando se vuelva gris tu día, cuando los problemas te aquejen, miren, cuando estés por perder la esperanza, cuando el desánimo viene, cuando las cosas no van bien, cuando, mira, no sabes por qué pasan todas las cosas juntas, entonces usa el casco de la salvación, usa el escudo de la fe y usa la espada del Espíritu. ¿Y quién lo usó? Nuestro Señor Jesucristo. Claramente, la espada del Espíritu. ¿Qué le dijo a Satanás frente a esas artimañas? Escrito está. Por eso es una práctica tan importante
memorizar la escritura. ¿Cuántos versículos ya has memorizado hasta el día de hoy? Si Satanás viene con sus artimañas y dice, oye, pero en tu Biblia dice esto, ¿tú qué vas a decir? Eso dice, debe de ser, ¿no? Porque no conoces la verdad. ¿Cuántas personas me dicen, pastor, como dice la Biblia, al que madruga, Dios le ayuda? Oye, ¿en qué Biblia se encontraba eso, no? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué versículo habrán encontrado? Guagua que no llora, no mama, según San quién. O sea, a veces agarran la Biblia y usan como excusa. El mismo Satanás, estaba estudiando hace poco un librito y me di cuenta algo que me llamó la atención. Hitler, en su discurso final para que Alemania entre en el conflicto y empiece a agarrar a los judíos ese odio, él usó la Biblia. Y la usó de una forma que les haga ver en el cual Dios daba su ira contra el pueblo porque había pecado. Y dice, mira, si hasta Dios mismo los desechó, estos judíos no sirven para nada. Y el profeta dijo esto. ¿Cuántas personas usan la palabra? Pero nosotros tenemos que entender, escrito está. Es una buena práctica memorizar versículos de la palabra, entender la palabra, pero cuando tu día esté triste, cuando estés, no sé, en depresión, en ansiedad, en miedo, sea lo que sea, ponte el escudo de la fe, ponte el casco de la salvación y di, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, Satanás, aquí no tienes parte. Y además sacas la espada del Espíritu y dices, escrito está. Si te ataca tu pasado, ¿qué dice la palabra? No hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Si sientes que todos te abandonan, que dice la palabra, aunque padre y madre te dejaran, yo no te abandonaré, dice. O sea, pero si no tienes esto en tu casco de la salvación, no proteges, ¿qué te va a venir? Las canciones de Aguamarina, el grupo 5, Leodán, te viene ¿cómo se llaman? Los enanitos verdes. Todas esas canciones se te vienen a la cabeza y empiezas a entrar más en tristeza. Debes de renovar tu mente y vestirte con la armadura de Dios. ¿Para qué? Como dice Pablo, estar listos, el día malo viene. Y si es como iglesia, todos nos ponemos para enfrentar la batalla. Y aquí he puesto dos versiones, la Reina Valera del 60 y la NTV, y habla del casco de la salvación. O sea, debemos de usar y creer y entender en nuestra cabeza que ya somos salvos. La justicia es importante, a pesar de que sea esa justicia que el Señor nos ha dado y ha logrado en la cruz, es que tú tienes que vivir una vida justa, dar a cada uno lo que se merece. Eso es vivir una vida justa. Vivir una vida injusta es aprovecharse de los demás, haciendo trampa, engañando, mintiendo. Entonces, no, si tú haces eso, Satanás tiene todas las ventajas de entrar y ponerte el desánimo o el pecado. La fe es creer, no solamente en lo que está escrito, sino creerle a Dios en sus promesas que son para ti. Miren, hermanos, la palabra de Dios no solo es para guardarla en tu vitrina, para sacarla de vez en cuando, sino para usarla y leerla. ¿Se acuerdan que les conté esa historia del pastor que fue a visitar a la casa de la hermana? ¿Se acuerdan o no? El pastor fue a la casa de la hermana dijo, está viniendo el pastor, hay que sacar esos cubiertos que solo sacan cuando hay visitas, no sé si hay por ahí, ¿no? Platos que solo sacan cuando hay la visita. Así que como llegaba el pastor, le sacó todos los platitos y el cubierto bonito, finito. Y así que, y estuvo el pastor, comieron todo, y la hermana se va el pastor, empieza a guardar los cubiertos en la cajita y se da cuenta que le falta un cuchillo. Y empieza a buscar por aquí, se levanta los muebles, dice, un cuchillo, qué raro. Lo único es que el pastor se lo haya llevado. Se lo ha
jalado, ya el pastor se lo llevó. Y entonces dice, ¿qué hago? Mejor voy a buscar, porque si de frente lo acuso, me va a ir mal. Y sigue buscando y nada, y dice la hermana, ya sé qué voy a hacer, lo vuelvo a invitar. Y si tiene la costumbre de llevarse, de repente tiene esa debilidad de los cubiertos, lo voy a descubrir, ¿no? Entonces lo vuelve a invitar, hace toda la cena, la comida, todo terminan, y la hermana rápidamente lava los servicios y empieza a poner los cubiertos a ver si le falta, y nada, estaba igual, solo le faltaba el cuchillo que siempre le faltaba. Y ya no se aguanta la hermana y dice, no, ya me tengo que sacar la duda ya, pues, ¿no? Y dice, pastor, por casualidad, no se vaya a ofender, no le estoy diciendo que es ladrón, pero por casualidad, un cuchillito igual que esto, ¿no los habrá visto la última vez que vino a comer? ¿Y qué le dijo el pastor? Claro que lo vi, hermana, lo dejé en su Biblia, en el medio de su Biblia. La hermana nunca abría la Biblia cuando estaba en su casa. Puede ser que muchas personas hoy hagan lo mismo. Personas que tienen la Biblia y no la leen. Y aún así quieren tener victoria en su vida. Y aún así quieren salir adelante en todos sus problemas. Y piensan, está bien orar por otra persona, pero piensan que órenmelo. No, que tú ya eres cristiano y has crecido. Tú necesitas pelear tus propias batallas. Está bien cuando uno es bebé, ¿no? Recién nacido. Pero si tienes ya meses, años, tienes que agarrar la espada del Espíritu y por último, el Evangelio. Tienes que estar proclamando el Evangelio de la paz. Termino. Oren en el Espíritu, 18. En todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y Pablo dice, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Esa es la otra parte de la armadura, la oración, de nuestras armas. Si bien es cierto, vístete con toda la armadura, ok, pero tienes otra arma que se llama la oración. Y Pablo, siendo Pablo, dice, oren por mí. Yo digo, no está mal pedir oración. Yo viajo o hago algo, oren por mí, hermanos. Sí, pero también yo tengo que pelear mis propias batallas. Yo tengo que ponerme toda la armadura. Yo tengo que tener el escudo de la fe. Yo tengo que tener el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Porque los días son malos. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Así que el mismo Pablo pide oración en medio de esa circunstancia. ¿Dónde estaba Pablo? En la prisión. Y Pablo aún en esa situación dice, por favor, oren porque yo quiero predicar el Evangelio. Yo no sé si tú estás en una situación así como de cárcel o prisión, yo no creo, ¿no? Pues si están escuchando, de repente están así. Pero lo que dice Pablo, en la circunstancia física que se encuentra, nada va a impedir que proclame el Evangelio. Y a veces nosotros estamos tan cómodos, tan tranquilos y no estamos predicando el Evangelio. Por eso, terminando este estudio, vamos a orar. Orar para que el Señor nos dé oportunidades de predicar su palabra en la circunstancia en que nos estamos encontrando. Conclusión de la carta, versículo 21 al 22, Pablo envía a Tíquico. Dice, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. ¿Quién fue Tíquico? Tíquico fue parte del staff, no sé, bueno, del equipo de Pablo, que fue el encargado de llevar la carta a Filemón, a Colosenses. También se dice que por ahí también pudo llevar a Éfeso también, pero el encargado de llevar todas esas cartas a esas ciudades. 22, y a Filemón, que era una persona, ¿no? Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estábamos y para que cobren ánimo. Así que no había WhatsApp, no habían emojis, no había nada, ¿no? Porque ahora la comunicación es más fácil, pero ahí tenían que mandarlo en persona y que les cuente la última. 23 al 24, Pablo se despide. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Entonces,
termina siempre con como un tipo de doxología. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Lo recibimos, ¿no? Termino con estas conclusiones. 4 conclusiones. Primero, hemos visto, hay una batalla continua desde el momento que decidimos seguir a Jesús. Número 2, hay una armadura del Señor, y no es nuestra, porque yo no he logrado. O sea, esa es la armadura que el Señor me da. ¿Y qué nos dice? Pónganse, revístanse, úsenla. O sea, una cosa es que ese recurso como cristiano no lo quiero usar, pero Dios dice que el factor humano tú tienes que responder. Dios te da la armadura, pero tú tienes que hacer de tu parte y ponértela. Número 3, hay una responsabilidad del creyente de ponerse esa armadura. ¿Cuándo, hermanos? Los domingos a la mañana. ¿Cuándo? Todos los días. Pregunto, ¿ya te has puesto tu armadura hoy día? ¿Has tenido tu tiempo de oración, de devocional, de alabar, de adorar? 4, hay armas ofensivas para salir victoriosos. Ofensivas. La palabra de Dios y la oración. ¿Sabías que la oración ofende al enemigo? Porque Él no quiere que el pueblo de Dios ore. Él no quería. No sé si han escuchado el asunto de la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro de Inglaterra se llamaba Churchill. ¿Han escuchado él? Él que decía: le tengo más miedo a un ejército de rodillas en la iglesia que a un ejército que venga con sus tanques y sus naves, porque no hay ejército más poderoso que aquel que dobla rodillas y mueve las huestes de las tinieblas. Nuestra lucha no son contra los seres humanos que tú conoces. Detrás de eso hay fuerzas espirituales, y la palabra y la oración van a hacer que nosotros enfrentemos firmes esas batallas y salgamos victoriosos. Vamos a cerrar nuestros ojos.